Proverbios capítulo 22, verso 6 dice: instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino. Y fíjense lo que dice, tiene una promesa. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiero leerles lo que dice el libro de Lucas, capítulo 18, verso 16. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí. Y dice algo poderoso: no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Quiénes fueron los que les reprendían aquí en el libro de Lucas? Fueron sus discípulos, las personas más cercanas, los que no le dejaban acercarse a Jesús, a los niños. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros los grandes somos los que impedimos, no dejamos a nuestros hijos acercarse a Jesús. Nosotros los grandes somos muchas veces los que impedimos. Pero ¿por qué, pastora, yo impido si lo que yo más quiero es que mi hijo se acerque a Jesús, es que mi hijo conozca a Jesús? Es cierto, es lo que vos más querés, pero no es lo que vos más haces para que ese hijo conozca al Señor. Del querer al hacer hay un trecho. Es cierto, vos querés, pero no estás haciendo nada, o estás haciendo poco, o de lo contrario, estás embarrando la cancha. Entonces Jesús le dijo: no se lo impidáis. ¿Por qué es importante que los niños tengan una relación con Dios? Una de las cosas que yo me tengo que preguntar es: ¿por qué yo quiero que mi hijo tenga una relación con Dios? En la actualidad vemos a los jóvenes siendo el blanco, mis hermanos, de Satanás, siendo el blanco de los demonios. Vemos a diario, hoy ya lo podemos ver en nuestra sociedad, lo podemos ver en las grandes ciudades. No está lejano a nuestros ojos. Quizás algunos los pueden ver aún en nuestro medio, en los barrios. ¿Y a quién ataca Satanás siempre? Ataca a los jóvenes. Ataca directamente para destruirlo y matarlo. ¿Y de qué manera le quiere destruir? ¿Y de qué manera le quiere matar a Satanás? A tus hijos, haciéndole caer, mis hermanos, en las drogas, en las rebeldías, en los homicidios, en los hurtos, en los robos, en tantas juntas, hacerles caer en las manos de gente malintencionada. Entre paréntesis, el amigo del barrio, el amiguito del barrio. Satanás apunta a destruir a tu hijo. Satanás está apuntando a destruir tu generación. Y nosotros tenemos que hacer algo por ello. Por eso es tan importante llevar a nuestros hijos a una verdadera relación con Dios. Una amistad real que va a perdurar con el correr de los años. Las amistades de este mundo natural van y vienen. Pueden estar hoy, mañana no pueden estar. Las amistades del mundo en el que vivimos no pueden ser reales. Muchas veces pueden ser una amistad que uno nomás se idealiza, una amistad, pero no una amistad sincera, mis hermanos. Pero cuando nosotros logramos llevar a nuestros hijos a una amistad real y genuina, mis hermanos, con la presencia del Espíritu Santo, ese amigo fiel, ese amigo que nunca les va a dejar, ese compañero fiel que va a estar hasta el final con él o con ella, le va a dar las bases sólidas,
le va a hablar y le va a enseñar las bases sólidas y genuinas para crecer en los principios de Dios, en los principios de Dios, que es el amor, que es la misericordia y que es la verdad en el corazón. Que es la verdad, el amor, la misericordia y la verdad en el corazón. Y cómo yo tengo que hacer, muchas veces quizás me pasó a mí como mamá, muchas veces quizás no sabemos, porque siempre digo yo, ninguno de nosotros venimos nuestros hijos no vienen con un manual de instrucciones. Josías tiene que ser usado así, así y así. No, Pablito tiene que ser usado así, así. Cuando le ajusta el tornillo funciona bien. Cuando le ajusta la tuerca a la cadera, ahí empieza a cojear. Ninguno de nosotros, de nuestros hijos, vinieron con un manual de instrucciones cómo usarlo, ni nosotros tenemos un manual para ser buenos padres. Pero tenemos al mejor instructor. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar y que nos va a enseñar, si nosotros le permitimos, si nosotros, los adultos, los padres, les permitimos. Él nos enseñará todas las cosas, nos guiará, dice, a toda verdad y a toda justicia. Y muchas veces como padres, nosotros no queremos escuchar las verdades de nuestros hijos. ¿En qué sentido? Las verdades, pero yo le escucho a mi hijo. Yo sé escucharle a mi hijo. Pero ¿sabe escuchar a la otra persona? Cuando viene y te dice, a tu hijo le vi allá y no estaba en buenas condiciones. ¿Qué haces? No, pero hay un espíritu de chisme dando vuelta porque no le quiere, porque esto, porque lo otro, porque tiene envidia, porque tiene celos, porque tiene esto. Y entonces dejamos pasar la verdad. No queremos saber la verdad. Y va creciendo esa planta, y va creciendo, y va creciendo, y se va torciendo. Y cuando se hizo grande el árbol, la rama ya está torcida. Es una gran verdad, mi hermano. Es una gran verdad. Una labor que no va a ser completa, mis hermanos. O sea, enseñarle a los hijos, esa labor no va a ser completa si los padres no se involucran. Por eso les decía al principio que muchas veces decimos, no, está en el grupo de jóvenes, se fue con los jóvenes, está en la iglesia. Pero, ¿y vos, papá? ¿Vos, mamá? ¿Qué estás haciendo? Cuando vuelva a tu casa, ¿está en la iglesia? Claro que sí está en la iglesia. Pero cuando vuelva a tu casa, ¿qué hace tu hijo? ¿De qué le escuchas hablar? ¿Qué son las cosas que le llaman la atención? Porque cada uno de nosotros conocemos a nuestros hijos. ¿Cuáles son las cosas? ¿Qué es la musiquita que le está estirando más? ¿Qué es lo que le dio risa en el estado del celular? ¿Y cómo deben involucrarse los padres? Presentando un modelo adecuado a cada niño. ¿Y cuál es el modelo? La oración y la lectura bíblica. Los niños que aprenden a orar desde pequeños pueden desarrollar una vida de oración poderosa y efectiva, mejor que los niños que no se les ha enseñado desde pequeño. Yo conozco una niña, Abigail, una preciosa niña del Señor, amorosa, tierna, ella es dulce, tiene muchas cualidades, tiene hermosas cualidades, muy lindas que Dios les ha dado. Pero una cualidad, una característica que a mí me llama la atención de ella es una
una niña que predica la palabra del Señor. Es una niña que ora y que clama y que intercede por el que está al lado de ella, por el que ella conoce y está en necesidad. Y eso los chicos no lo hacen porque vinieron a la iglesia y están en 2 horas de culto. No alcanzan a captar. Muchos de ustedes quizás conocen el tiempo de captación que tenemos cada uno de nosotros, los adultos, los niños, pero eso no lo aprende un niño en estas 2 horas de culto. Lo aprende de una experiencia que va teniendo día a día en su casa. El día a día, el poquito a poquito es lo que va construyendo un castillo grande, mi hermano. Y eso cada uno de nosotros debemos entender. ¿Cuál es la labor de los padres? A la mayoría de los padres se nos ha enseñado, mis hermanos, que debemos ser muy buenos proveedores para nuestros hijos. ¿Por qué les digo esto? Porque yo fui parte de esto. Muy buenos proveedores. Tenemos que proveerle, porque vivimos en un mundo y este mundo nos enseñó que lo más importante es consumir, y hay que tener y hay que comprar y hay que darle a los hijos, y pensamos que con eso vamos a llenar su corazón. Yo les cuento mi experiencia personal. Cuando Josías era chiquito, algunos me conocen, otros no, pero yo trabajé hasta que Josías, trabajaba la mañana y en la tarde hasta que Josías empezó la secundaria. Sí, le podía comprar lo que él quería, y si no andaba bien en la escuela le podía pagar una maestra particular. De hecho, estuvo varios tiempos con maestra particular porque yo no tenía tiempo para enseñarles. Cuando llegaba a la casa ya era tarde, estaba cansada y un montón de cosas. Cuando Josías llegó a la secundaria, creo yo que el Espíritu Santo fue tan fiel, no me canso de darle gracias, tan poderoso conmigo, que me abrió los ojos y pude darme cuenta de una etapa. Pude darme cuenta que hubo una etapa en la vida de mi hijo que, si bien yo asistía a los actos, asistía a las reuniones, era una mamá presente. Si la reunión era a las 11, yo a las 11 iba, dejaba un rato mi trabajo, me iba a las 11, me iba a los actos, todo lo que usted. Pero ese tiempo de sentarme, hacer las tareas con él, de escucharle, de saber qué es lo que había en su corazoncito, ese tiempo me lo había perdido. Y ya Josías estaba con 11 años. Entonces tomé la decisión, mi hermano, que no me arrepiento hasta hoy en día. Tomé la decisión y dije no. Hasta aquí llegó una etapa de la vida de mi hijo donde yo no estuve a medias. Estuve solo para proveer, como anotaba acá, para ser una buena proveedora, pero no estuve para escucharle, para atender a sus necesidades. Entonces puse un punto final y di vuelta a la página. Y no me arrepiento, mis hermanos, porque fue la mejor decisión que tomé como mamá. Y no me arrepiento porque lo agarré en el tiempo justo en que estaba entrando a la adolescencia. Y pude, con la ayuda del Señor, formar esas bases
que las tenía desde pequeño, que gracias a Dios jamás en mi casa se negoció nada que tenga que ver con el Señor, nada que tenga que ver con la casa del Señor, nada que tenga que ver con el servicio. En mi casa jamás se negoció. O somos todos, vamos todos, llueve y estamos todos, estamos enfermos y sabemos que tenemos que estar en la casa del Señor. Eso desde pequeño jamás, desde que él ha nacido, él ha abierto sus ojos y lo primero que ha estado ya en la casa del Señor sirviendo a Dios. Eso nunca se negoció. Pero hubo esa parte, una parte de mi vida que no estuve. Se crió con niñeras, tenía personas que le cuidaban, pero eso no es la mejor parte. Eso no es lo que va a llenar y que va a hacer un fundamento, va a crear un fundamento firme para nuestros hijos. Lo que el Señor desea que nosotros podamos aportar es ese alimento espiritual que se requiere para llevar una vida correcta que produzca como resultado la vida eterna. Se desea que seamos capaces, les vuelvo a leer lo que anoté, el Señor, de aportar el alimento espiritual. Pero pastora, yo tengo que trabajar. Correcto. Tenés que trabajar. Desea que seamos capaces de aportar el alimento espiritual que se requiere para llevar una vida correcta, que produzca como resultado la vida eterna. Quiero que podamos ir a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Verso 5 en adelante. Estamos hablando ahora de la labor de los padres, de la labor que tenemos que desarrollar nosotros como padres. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Fíjense lo que dice. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Ahora mi pregunta es, tus hijos, cuando vuelves de tu trabajo o no sé, cuando vuelves de tus tareas diarias, ¿qué ven de vos? ¿Qué ven en vos? ¿Qué escuchan de vos? ¿Escuchan que amás a tu Dios con todo lo que pensás? ¿Con todo lo que eres? ¿Que sigues siendo ese padre dulce o esa mamá dulce, esa mamá comprensiva? Cuando están con los hermanos o cuando están en la iglesia, el papá que le tiene paciencia o te transforma. Antes cuando yo era chica, no sé si ahora sale todavía, pero antes mi hermano veía mucho El Increíble Hulk. Se transformaba así, rompía todo su ropa. O te transformas en ese increíble Hulk cuando llegas a tu casa. ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Que amas a tu Dios con todo lo que piensas? Porque muchas veces pensamos en voz alta y le estás haciendo partícipe muchas veces, algunas veces queriendo y otras veces sin querer a tus hijos de esos pensamientos. Ahora, ¿y esos pensamientos están cargados de Dios? ¿Están cargados de la palabra de Dios o están cargados de la maldad del hombre, del egoísmo del hombre, de la envidia del hombre?
¿De qué están cargados tus pensamientos que lo pronuncias en voz alta y tus hijos los están escuchando? Esos pensamientos demuestran que amás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Esos pensamientos en voz alta en contra de tu hermano, en contra del pastor, en contra de esto, en contra de la iglesia. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y fíjense lo que sigue diciendo. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a toda hora, a todas horas y en todo lugar. Dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítela a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbela en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbela en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Ahora fíjense, repítelas a tus hijos. Dice, todo, a toda hora y en todo lugar. No, pero yo vine cansado de la iglesia, vengo cansado del trabajo. Dice que tenemos que repetirla a nuestros hijos. Hay siempre un tiempo y una oportunidad. Le doy una enseñanza. A veces estamos en la mesa, estamos comiendo, sale una conversación y yo soy siempre más directa en todo, para decir todas las cosas. Yo no le pongo adornos, porque la Biblia es clara, dice, hay del que saca y hay del que las agrega. Entonces yo quiero ser clara, no quiero ponerle adornito para que se sienta bien, porque la palabra de Dios no es para que te sienta bien. La palabra de Dios es para que la obedezcas. Entonces estamos en la mesa y sale la conversación y ahora, hoy le decía yo a los hermanos, se ve que yo iba a tener siempre hijos varones, porque ahora se sumó otro nuevo hijo a mi mesa y también varón. Y bueno, y antes tenía 2, ahora ya tengo 3, pero hay una canción que cantábamos antes, muchos hijos tendrás alrededor de tu mesa. Así será bendecida, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y para mí es una bendición de poder compartir. Y nosotros éramos 3, pero en mi casa tenemos una mesa para 8. Pero yo no, cuando hice hacer la mesa, yo no pensé que Dios me iba a dar hijos, que iban a compartir conmigo, que iban a sentarse conmigo, a compartir el mediodía, la noche, que sean parte de nuestras vidas. Pero así Dios lo está haciendo en este tiempo y gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Y entonces cuando nace una conversación y estamos todos en la mesa, estamos hablando todos en la mesa, entonces yo siempre digo y digo las cosas que están bien y apoyo. Pero las cosas que no están bien de acuerdo a la palabra, no los apoyo. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Cómo actuaría Dios ante esta situación? O cuando estamos hablando con Josías y viene con sus ideas, porque los hombres tenemos muchas ideas, pero ahora las ideas, Josías mi hijo, las ideas que vos la tenés, ¿qué crees? ¿Están viniendo de Dios? ¿Van a ser para edificación del cuerpo de Cristo? Serán de edificación. Las ideas que puedan venir al hombre para edificación de su alma, para edificación de su ego, mi hermano, es una idea que está viniendo del propio infierno. Pero las ideas que vienen a nuestras vidas para edificación del cuerpo de Cristo, mis hermanos, salen del mismo corazón de Dios, porque todo lo que Dios da es para que vuelva a Él, mis hermanos, en forma de honra y de ofrenda.
Entonces, siempre, pero cada papá, cada mamá, podemos enseñarles en cada conversación, en cada cosa que se establece ahí, creo yo, enseñarle a nuestros hijos qué es lo que dice. Nunca te canses, repítele a tus hijos a toda hora, en todo lugar, cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino. No es la manera correcta, no es lo que a Dios le agrada. Qué bueno cuando está bien, aplaudirlo, felicitarlo, pero cuando las cosas están haciendo mal, no hay que negociar con los hijos, mis hermanos. No hay que negociar con los hijos. Una de las cosas que muchas veces nosotros queremos hacernos de nuestros hijos, somos amigos compinches. Y nosotros no somos amigos ni compinches, porque los amigos y los compinches no están siempre. Viene el momento malo, viene la dificultad y se rajan. Y los padres y madres verdaderos son los que se quedan hasta el final de sus días, mis hermanos. Entonces usted no puede decir, ay, pero yo, ¿cómo quiero tener una mamá? Porque yo pensaba eso cuando era joven. Yo decía, ay, ¿cómo quiero tener una mamá buenita, amiga, compinche, como tiene mi compañera de curso? Y mi mamá nunca fue así conmigo. Mi mamá siempre fue muy, muy recta, siempre me puso límites. Entonces, mi mamá me decía, yo no puedo ser tu amiga porque vos lo que querés es el libertinaje que tiene tu compañera. Y yo no puedo ser tu amiga porque yo te quiero y yo no quiero eso para vos, que ande por toda la calle, por todo el pueblo, que andes pasando de mano en mano y que seas la burla del pueblo. Eso yo no quiero para vos. Entonces yo no puedo ser tu amiga porque ese libertinaje que vos querés solamente puede darle a alguien que no te quiere. Y como yo te quiero tanto, eso yo no quiero para vos. Y qué palabras sabias me decía mi mamá, aunque a mí me enojaba lo que me decía, porque para mí la mamá de las otras eran las buenitas. Pero hoy doy tantas gracias a Dios, hermano. Hoy doy tantas gracias a Dios por tener esa mamá que no quiso ser mi amiga, quiso ser mi mamá. Y me formó, y me corrigió, y me dio la vara, y hizo todo lo que tenía que hacer para que, no conociendo al Señor, hizo todo lo que en su ignorancia me hizo buscar a Dios erróneamente, pero hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo todo lo que tenía que hacer. Y eso de buscar a Dios fue para mí, hoy lo puedo ver como una gran bendición porque me llevó a encontrar al Dios verdadero. Ella me enseñó a buscar a un Dios falso, a un Dios que no escuchaba, a un Dios que no veía, pero ese hambre de buscar a Dios que había en mí, ese vacío que producía esa búsqueda engañosa de Dios, me llevó a mí a conocer a este Dios verdadero, a este Dios tan fiel que es mi Dios. Si aprendes a hacer esto con tus hijos, te sentirás enormemente inspirado y recompensado al ver cómo tus hijos aprenden y crecen espiritualmente, mis hermanos. Una de las cosas que tenemos que hacer es lo que dice la palabra no se negocia. La palabra no se negocia. Acá en la casa, la palabra no se negocia. Lo que es blanco, pero a mí se me hace que es medio grisito. No. No se negocia. Y hay veces podemos pasar como malos, como ridículos, pero gloria a Dios. Gloria a Dios.
quiero decirles que no crean que es fácil, que no crean que tampoco que es imposible, pero sí que predispongan todo su corazón para poder sacar esos buenos hombres y esas mujeres llenas del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Cómo enseñarles? ¿Cómo le tengo que enseñar? Primeramente con el ejemplo, hermano. Tenemos que entender que nuestros hijos son un regalo de Dios. Vinieron a este mundo con un propósito. Y esos propósitos se tienen que cumplir en la vida de ellos. Nosotros no podemos ser los causantes, hermanos, de abortar los propósitos de Dios. Los otros días estuve escuchando un audio que le mandaron a Josías diciéndole de una persona que no está en la iglesia, pero que los padres fueron los causantes de abortar el propósito y el propósito que había en esa vida y el plan que Dios tenía, hablándole mal de la iglesia, diciéndole cosas en contra de los hermanos, haciéndole escuchar cosas. Cuando esta persona crece, se sintió independiente, se sintió fuerte y dijo: hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Y muchas veces nosotros como padres de eso no queremos reconocer y no queremos darnos cuenta que nuestros hijos son un gran tesoro que Dios nos ha dado, un gran tesoro. Nadie más que nosotros tenemos la oportunidad, nadie más tiene esa oportunidad, mi hermano. Y usted, pastora, muchas veces a mí me han mandado mensajes: le entrego mi hijo. No. Cuando yo entendí esta verdad espiritual, no contesté más ni un mensaje. Usted no me puede entregar su hijo, porque yo no soy la responsable delante de Dios de su hijo. Usted le tiene que entregar primero al Señor y después usted se tiene que hacer cargo de su hijo. Nadie más que nosotros tenemos la oportunidad de cultivar en ellos la sed de Dios, el hambre por Dios. Nadie más que nosotros. Le tenemos 2 horas están en la iglesia, 22 horas le tenemos en la casa. ¿Qué cultivamos en ellos? ¿Qué es lo que estamos cultivando en nuestros hijos cuando están en nuestras casas? Pero no entienden nada, él es chiquitito. Estamos cultivando muchas veces sin querer las peleas. No, pero vos tenés que defenderte. El amiguito te rompió el juguete, vos tenés que defenderte. ¿Sabe cuál fue la ley con la que creció Josías? No importa que los otros, pero mamá, el otro me pegó, el otro me hizo, no me interesa. A mí no me interesa que a vos te haya pegado el otro, vos no tenés por qué hacer lo mismo. No tenés por qué hacerle lo mismo que te hizo él. De esa manera se crió Josías. Y cuando venía con esas historias siempre salía mal, porque conmigo esas cosas no se negociaban. Entonces nadie más que nosotros tenemos la oportunidad de cultivar sed de Dios en ellos. El hogar es la influencia más poderosa para desarrollar el crecimiento positivo, emocional y espiritual. Es la influencia más poderosa, el hogar, mi hermano, para desarrollar ese crecimiento positivo, porque el crecimiento puede ser un crecimiento negativo, un crecimiento espiritual malo, un crecimiento emocional malo, mis hermanos, pero el hogar es la influencia más poderosa. Tu hijo va a ser lo que es tu hogar. Y aunque lo querramos tapar, mis hermanos, yo tuve la oportunidad de ministrar una vez a una jovencita. Por favor, me pidió, necesitaba hablar conmigo. Creo que tendría unos 15 años. Y me contó, habló conmigo y me contó los problemas que estaba viviendo en la casa. Y me dijo estas palabras:
que esto que estamos hablando quede entre usted y yo. Porque o si no, mi mamá me mata. Porque quería saber de qué yo iba a venir a hablar con usted. La influencia que hay en tu hogar. ¿Qué es lo que está viendo tu hijo en tu hogar? ¿Qué es lo que está viendo? Ve gritos, ve celos, pleitos, envidias, chismes, habladurías, quejas. ¿Qué es lo que escuchan tus hijos en la casa? Golpes, traiciones. ¿Qué es lo que están escuchando tus hijos en tu casa? ¿De qué manera le estás influenciando poderosamente para que tenga un desarrollo, un crecimiento positivo, emocional y espiritual? ¿O lo estás influenciando poderosamente para que tenga un crecimiento malo, emocional y espiritualmente? Otra de las cosas que tenemos que hacer nosotros como padres, mirarnos. Primero mírese a usted mismo. El niño aprende de lo que ve. El niño imita. Josías, cuando tenía 8 años, decía él, le preguntaban: ¿vos qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo voy a ser pastor como mi papá. Y de los 8 años, entonces todos se quedaban asombrados y decían: pero ¿por qué vas a ser pastor? Tu abuelo tiene una empresa, vos tenés que ser abogado, tenés que ser contador. No, yo voy a ser pastor como mi papá. Lo que el niño va a hacer el día de mañana, lo que el niño asimila es lo que ve. ¿En quién se refleja? El reflejo de nuestra fe en Dios es una imagen que formará en ellos el concepto verdadero o equivocado de Dios. Fíjense, el reflejo de nuestra fe en Dios es lo que va a formar en ellos el concepto de Dios. ¿Bueno o malo? ¿Qué es lo que estás reflejando de Dios? De tu fe. ¿Qué es lo que están viendo de vos, tus hijos? ¿Están viendo un hombre de fe? ¿O están viendo una mujer que se queja? ¿O están viendo una mujer, un hombre ogro, pesimista, egoísta, ambicioso, renegón? ¿Qué es lo que están viendo? ¿O están viendo un hombre de fe? No, vamos a salir adelante. Cuando vienen tus hijos: no entiendo estas cuentas matemáticas. No, vas a salir adelante, vas a poder. Cuando Josías comenzó la secundaria, un profesor de matemática, le dijo: para vos no son las matemáticas. Vos tenés que, porque a él nunca le gustó las matemáticas. Vos tenés que ser empresario nomás. Yo no sabía quién era más duro, o el profesor o el alumno. Porque para ser empresario tenés que tener conocimiento de las matemáticas, tenés que saber las matemáticas, tenés que sumar, restar, dividir, multiplicar, sumar. Y entonces yo le decía: mamá, pero el profesor ya me dijo, fíjense la influencia. El profesor ya me dijo que yo no soy para las matemáticas. Y venía todos los días. Y el profesor ya me dijo que yo no soy para las matemáticas. No, vos vas a aprender las matemáticas, vas a probar las matemáticas y vas a salir bien, vas a rendir y vas a salir bien.
Entonces, afuera le influenciaban para mal, afuera le influenciaban para destruirle, para hacerle un fracasado, pero cuando él venía en casa y tenía que hacer la tarea y me decía, mamá, pero yo no entiendo, no soy para las matemáticas, el profesor ya me dijo, entregado. No, la Biblia dice que vos vas a poder, la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, todo, para las matemáticas, para las lenguas, para biología, para todo, todo lo podemos en Cristo. Y así nunca se llegó a rendir matemática. Entonces, ¿cómo no? Esto es lo natural, yo le estoy hablando. Ahora, fíjense, y a medida que avanzaron los años, avanzaron también las luchas. A medida que venía de la escuela, con las ideas que querían influenciarle en el colegio, y era el mediodía. ¿De qué hablaron hoy? ¿Cuál fue el tema de conversación? ¿Qué dijo el profesor fulano? Porque ya conocía yo los distintos profesores. ¿Qué dijo sultano? ¿Qué dijo merengano? Como yo siempre tenía todas las materias de él en la heladera pegado, el día, la hora, todo. Entonces, y dijo esto. No, esto no dice la Biblia. Esto es mentira de los hombres. Si la Biblia no dice, es mentira de los hombres. Entonces, esto vos tenés que estudiar para aprobar la materia, no para ser parte de tu vida. Esto ya tenés que saber que tenés que estudiar para aprobar tu materia. Nada más, esto no te sirve. Esta parte no te sirve. Y iba tachando lo que no servía. Esto no dice la Biblia, esto está bien delante de Dios. Y era un trabajo, hermanos. Y era un trabajo y había que confrontar. Pero el profesor estudió. Pero el profesor ¿y vos no estudiaste, mamá, ciencias políticas? No estudié ciencias políticas, pero tengo la Biblia. Pero vos no estudiaste, mamá, estas cosas. No, pero tengo la Biblia y tengo el mejor instructor. Entonces, y hoy no solamente, muchas veces decimos, pero yo no sé leer, no aprendí a leer, no fui a la escuela. Mis hermanos, aquí en la iglesia hay preciosos hermanos, preciosas hermanas, dispuestos a ayudarles, dispuestos a ponerse ahí al lado de ustedes para sacarles las dudas, para ayudarles a salir adelante. Entonces, usted excusa delante de Dios si estudió, si no estudió, si tiene conocimiento, no tiene conocimiento. Siempre aquí en la iglesia hay personas, y si no están las personas, buscamos a las personas adecuadas, llamamos, pedimos consejos a uno, al otro, y siempre hay un consejo, mis hermanos, una salida. Dios siempre las tiene para nosotros. Así que usted no se puede dejar influenciar así nomás. Primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Mucho de lo que un niño aprende es asimilado. El reflejo de nuestra fe en Dios es una imagen que formará en ellos el concepto de Dios. Por eso le decía, ¿qué reflejo ellos tienen? Ahora, si ellos ven un hombre de fe, un hombre que ora, una mujer que busca a Dios, una mujer que no negocia sus convicciones, una mujer fiel a Dios, una mujer esforzada como mamá, que se esfuerza por hacer bien la tarea como esposa, como mamá, y si no tiene esposo, como mamá, y hace bien la función como cristiana, cumple bien su tarea como mujer cristiana, es fiel a Dios, tiene un comportamiento bueno delante de Dios. Mis hermanos, ¿cuál es el concepto que tienen tus hijos? ¿Cuál es el concepto que tienen tus hijos? Es el concepto de Dios que ellos van a tomar para formarse el día de mañana, para formarse. Entonces, si hoy vos sos una persona de doble ánimo, que un día, ay, sí, confías en Dios, un día está pum para arriba, el otro día está pum para abajo, mi hermano, vas a tener hijos, te tengo que decir la verdad, que un día van a estar pum para arriba, van a creer en Dios con todo su corazón, y al otro día no existe Dios. Un caso así, le llevo a los extremos. ¿Está tu fe fundamentada? ¿Tiene fundamento la fe que estás teniendo en el Señor?
Le falta a tu vida espiritual vitalidad, que sea vital, que sea lo genuino, que sea lo verdadero de Dios y es auténtica. Oh, ay, no, yo soy cristiana, todos me tienen que pasar por encima. No, yo me tengo que callar porque no está bien, nomás que todos me avasallen, que todos me hagan sentir de la manera que quieran. Si total, yo soy cristiana, yo esto, yo lo otro, yo tengo que andar. No, la fe te da vitalidad, te da fuerzas. Ve lo imposible como posible. Ay, pero yo estoy enferma. No, si estoy enferma ya me voy a morir. Y ya parece que se va a morir. Ay, no, Dios mío. No, si somos cristianos y decimos que creemos en el Señor, no me voy a vivir, no voy a morir, sino que voy a vivir y voy a contar las grandezas de mi Dios. Voy a contar lo que Dios ha hecho. Yo no me voy a morir, voy a contar. Voy a morirme el día que el Señor me quiera llevar a su presencia. No, pero me dijeron que yo tengo esta enfermedad, pastora, parece que ya me voy a morir. ¿Y qué va a ser de la vida de mis hijos? ¿Y qué es? Pero hermana, Dios tiene la última palabra. No, pero ya la ciencia dijo, me hice todos los estudios y la ciencia dice así. No, mi hermana, y no, y no. Bueno, quiero decirte, mi hermana, que si así sos vos, así es tu casa, así serán tus hijos. Entonces, ¿está tu fe fundamentada? ¿Le falta a tu vida espiritual vitalidad, autenticidad? Lo que tu hijo debe ver en cada uno de nosotros es una dependencia profunda y plena de Dios. Estoy enferma, pero estoy peleando esta batalla. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios es real. Me siento débil, pero algo Dios va a hacer por mí. Algo. No tengo un peso. Mamá, quiero que me compre una zapatilla. Hijo, no tengo un peso ahora, pero yo sé que el Señor proveerá. ¿Se imaginan cómo va inyectando fe? ¿Cómo va inyectando fe a ese hijo? Que se vaya a orar y va a decir: mi mamá dice que no tiene un peso, Señor, pero yo te vengo a clamar para que le des esa plata a mi mamá. Y no va a ser solamente la mamá orando por la zapatilla, ya van a ser dos orando por una zapatilla, mi hermano. Ya van a ser dos, va a ser la mamá y va a ser el hijo orando para que Dios provea a la mamá ese dinero para comprar la zapatilla. Pero ¿de quién tiene que nacer esto? De nosotros, los padres. Esa vitalidad, esa autenticidad, esa dependencia, que ellos vean en nosotros esa dependencia profunda de Dios, no de las cosas materiales, no de las cosas de este mundo. Muchas veces nuestros hijos ven solamente dependencia del trabajo, dependencia de esto, dependencia de lo otro, dependencia dependencia de las emociones, de los amigos. No, mi hermano, tu hijo no puede depender del mundo exterior. Tu hijo tiene que tener una relación profunda de Dios, con Dios. Una relación profunda con Dios. Muchas veces yo he escuchado decir a personas, mis hermanos: cuando fulano cambia, hermanos, decir, cuando mi esposo cambie, yo voy a ser la persona más feliz. ¿Y Dios dónde está? El que nos hace felices. Cuando mi señora cambie, yo voy a ser la mujer, el hombre más feliz. ¿Y Dios dónde está? El que te da la felicidad. Tu felicidad no puede depender. Por eso, porque nuestras emociones están mal encaminadas, mal encausadas, es que después formamos hombres y mujeres desde pequeños. Ay, pero si no me mira, si no me atiende, ay, pero esto, ay, pero lo otro. Entonces estamos dependiendo de otra persona, mi hermano. Y nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos aprendan a depender de Dios. Una dependencia profunda de Dios. Amén. No escucho a nadie, pero gloria a Dios. Porque seguramente
Me imagino cómo debe estar la cara de ustedes, de algunos que les conozco, de otros que no los conozco, pero bueno, esto es una enseñanza. A ver si no me estoy yendo de horario. No, me falta todavía, así que voy a llegar. La actitud que yo tenga es más importante que los hechos. ¿Cómo son? Yo puedo saberme la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero ahora, ¿qué yo hago ante una situación con lo que yo sé de la Biblia? ¿Qué yo hago ante una oferta de pecado, entendiendo lo que dice la Biblia? ¿Qué yo hago? ¿Cuál es mi actitud? Entonces, la actitud es más importante que los hechos. Yo puedo saberme del Génesis al Apocalipsis, pero no puedo tener una actitud positiva que hablen lo que yo sé, que hablen lo que yo me memoricé. ¿Cómo más debemos enseñarle a nuestros hijos? A través de un lenguaje sencillo a los niños. A través de un lenguaje sencillo. Ellos viven el aquí y el ahora. Ahora es el momento. De lo que ellos ven y de lo que ellos le dejamos conocer. Por eso les vuelvo a repetir, es tan importante que ellos ven, cuál es el lenguaje más sencillo, es el ejemplo que ellos ven de nosotros, que ellos están viendo de vos, te están viendo orar, te están viendo leer la Biblia, te están viendo buscar a Dios, te están viendo tener coinonía con los hermanos. ¿Qué es lo que están viendo de vos? Y lo que les decía hace un momento, usar las experiencias cotidianas para transmitir la fe a un niño, respondiendo a sus preguntas e ideas, guiando la conversación siempre a Dios. Las ideas que ellos tienen, las conversaciones que tienen, siempre dirigirlas hacia Dios. El camino, la ruta nosotros podemos dirigir. Siempre que lo que ellos anhelan, pero vamos a orar. Mira, podemos orar por esto, podemos orar por aquello. Vamos a preguntarle a papá Dios si es que le gusta, si es que no le gusta, ¿qué será? Vamos a preguntarle primero. No, pero yo quiero, no, pero Dios no nos da siempre rápido las cosas. Dios tiene paciencia y vos tenés que tener paciencia. Dijo Marcos Brunet, Dios tiene hijos, no tiene nietos, porque a los nietos se les malcría, pero a los hijos se los corrige. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no es la abuelita, el abuelito, que Dios es nuestro Padre. Amén. Haga que la Biblia sea parte de su vida familiar. La Biblia debe ser el centro de su hogar, pero no la Biblia arriba de un mueble, ¿eh? No la Biblia ahí llena de tierra arriba de un mueble, sino la Biblia abierta, leyendo, escudriñándola. Debe ser reconocida como la fuente de verdad. Si dice la Biblia es verdad, y si no dice la Biblia no es verdad. Si dice ahí, ponele la firma, y si ahí no dice, no te juegues. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos ven leer la Biblia, la palabra de Dios, en nuestras casas? ¿Promovemos leer y ver los programas cristianos en nuestro hogar? ¿Qué es lo que promovemos? Y acá me mandan mensaje, dice que de mis hijas mujeres no me acuerdo. Vale por 2. Sí, exactamente. 2 valen por 2. Muy buena idea.
Te quiero mucho, Vale. O sea, hacer de que cada uno de nosotros, nuestros hijos, nos vean escudriñar la palabra. ¿Qué estamos promoviendo en nuestras casas? ¿Cuál es la cultura que estamos imponiendo en nuestros hogares, hermano? Otra de las cosas que necesitamos enseñarle a nuestros hijos es la coinonía entre los hermanos, que necesitamos nosotros de la iglesia. Necesitamos nosotros servirle al Señor. Necesitamos nosotros estar sirviendo en la casa del Señor. Necesitamos. Las relaciones con nuestros hermanos son la clave para el crecimiento espiritual. Yo no puedo pulir mi carácter si yo no me relaciono con mi hermano. Si yo no tengo relación con otro ser, yo no puedo pulir mi carácter. Entonces es fácil decir, no, el Señor ya pulió mi carácter. No, el hombre con el hombre se afila, dice la palabra. Entonces necesitamos nosotros, la clave, la relación con nuestros hermanos es la clave del crecimiento espiritual. Debemos conectar a nuestras familias, padres, a la iglesia. Debemos conectar nuestras familias a la iglesia. No dejando de asistir a la iglesia, a los cultos, no dejando de asistir. ¿Cuántos de nosotros será que nos conectamos? Estamos conectados hoy, nos conectamos los días de reuniones, nos sentamos con nuestra familia. En un mundo ajetreado y agitado, su familia no puede vivir sin esta vital e importante institución creada por Dios, que es la iglesia. Que es la casa del Señor. No podemos vivir. No podemos. Decirle al que tenía a tu lado ahí, no podemos vivir sin la iglesia. ¿Cuáles son los beneficios de que los niños tengan una relación con Dios? Yo anoté unos cuantos, pero sé que son muchos más. Les permite crecer en la fe y enfrentar los temores y desafíos que van a tener cuando ellos sean adultos. Cuando ellos empiecen su adolescencia. Porque lo estamos preparando ahora para cuando ellos tengan que enfrentar esos temores, esos desafíos. Donde ya mamá y papá quizás no van a estar presentes en ese momento, pero sí los van a tener en sus casas para tomar un buen consejo. Aprenden a agradecer a Dios por sus bondades. Les permite confesar sus pecados y pedir perdón. Aprenden a interceder por otros, lo que yo le contaba de la Abby. Aprenden a expresar con libertad sus sentimientos hacia Dios. Fíjense, todas estas cosas que uno aprende desde pequeño nos sirven hasta que seamos adultos. Nos sirven hasta que seamos adultos, mis hermanos. Entonces, cada uno de nosotros debemos esforzarnos como padres por hacer estas cosas, hacer nuestra tarea de la mejor manera, mis hermanos. Hacer la tarea. Es más importante, mi hermano, que tu hijo busque, que tu hija sea una buscadora de Dios, porque esa presencia de Dios le va a dar victoria por el resto de su vida, y no que sea, mi hermano, no quiero que me malentiendan, por favor, no que sea un profesional burro y fracasado, porque sin la presencia de Dios somos como un burro, sin freno, y por eso fracasamos y por eso nos golpeamos. Y muchas veces nosotros en el mundo tenemos mal invertido todas las cosas.
todas las cosas. No les enseñamos a nuestros hijos, no les hacemos hacer a nuestros hijos una buena base espiritual, pero sí queremos enseñarle a hacer una buena base profesional, mi hermano. Estamos haciendo que nuestros hijos, mis hermanos, pronto lloren por el fracaso. Porque el mundo nos enseña esto, que es más importante, que es una pérdida de tiempo buscar a Dios, que es una pérdida de tiempo estar en la iglesia, que es una pérdida de juventud, no tener relaciones sexuales con todo el que se pase por al lado. Mis hermanos, es una pérdida de tiempo, una pérdida de plata, traer tus ofrendas a la casa del Señor, traer tus diezmos. Te están enseñando a robar a Dios. El mundo te dice todas estas cosas. El mundo te dice, ahí son una manga de sinvergüenza donde te van. Pero mis hermanos amados y queridos, el mundo te va a enseñar lo que te va a destruir. Pero una relación íntima, una relación profunda y genuina con Dios te va a enseñar lo que te va a bendecir y te va a añadir sus bendiciones, porque la Biblia dice que las bendiciones de Dios nos van a perseguir, nos van a alcanzar. No dice que nosotros vamos a correr desesperadamente detrás de las bendiciones de Dios. No, dice que las bendiciones de Dios nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Así que, mis hermanos, reenfoquemos nuestras vidas como padres y ayudemos a nuestros pequeños a crecer espiritualmente, a crecer en la fe, a crecer en la confianza en Dios para el día de mañana poder enfrentar los temores y todos los desafíos que este mundo en el que estamos viviendo, mis hermanos, no va a mejorar, cada día va a ir empeorando, pero nosotros tenemos que formar una generación con bases firmes, con bases sólidas, que no negocian su fe por un momento de lujuria, por un momento de placer del mundo, que no negocian su fe. Porque el mundo hoy te ofrece un placer momentáneo, pero Dios te ofrece una vida eterna, a cambio de que dejes ese placer que solamente va a ser momentáneo, pero que después te va a traer mucha tristeza y mucho dolor. Así que quiero alentarte, papá, quiero alentarte, mamá, que empieces a ver qué es lo más importante, que empieces a rever tu vida para así poder tener el día de mañana generaciones benditas, generaciones que no vas a llorar, que no vas a sufrir, sino que van a tomar decisiones sabias. Amén.